Bueno, el segundo tema viene siendo sustancias inorgánicas. Vamos a identificarlas para poder, en este caso, darle su nombre o lo que nosotros conocemos como nomenclatura en lo que es química. ¿Cuáles son esas sustancias inorgánicas de manera general? Bueno, vamos a ver como sustancias inorgánicas tenemos primero a los óxidos, ¿sí? Tenemos posterior a los hidruros, tenemos a los hidróxidos. Y dirás tú, bueno, ¿y cómo los identificamos? Sencillo. En los óxidos se puede decir que el átomo que te va a marcar que estás en presencia de óxidos, pues es el oxígeno, ¿sí? Es el oxígeno y acuérdate que va a trabajar con una carga de -2, ¿sí? Este oxígeno es el átomo funcional, o sea, el que va a indicarte la función, ¿sí?, de esa molécula y te va a indicar las características generales de ellas. Por ejemplo, aquí es un óxido y vamos a ver que hay óxidos metálicos que también se llaman, en este caso, básicos. Y es lo que nosotros identificamos como un metal que reacciona con un oxígeno para formar los óxidos metálicos. De ahí tenemos a los no metales. Y a esto se les da el nombre de óxidos ácidos. Y aquí vamos a tener un no metal más el oxígeno, ¿sí?, con carga negativa. Y me dirás, oiga, pero ahí el no metal es negativo, ¿por qué le está poniendo positivo? Porque si hablamos de electronegatividades, los no metales, ¿sí?, como es el caso del carbono, como es el caso del azufre, por mencionar dos ejemplos, son negativos, sí, pero si lo comparamos con el oxígeno, son menos negativos que el oxígeno. Se pudiera decir que son un poquito más electropositivos, ¿sí? Y el oxígeno les gana en electronegatividad. Por eso, al inicio, si te fijaste en el video anterior, te dije que primero se escribe el ion más positivo, ¿sí?, o más electropositivo, y posterior el más electronegativo. Y aquí tenemos los óxidos ácidos. En el caso de los hidruros, ojo, de igual manera tenemos metálicos y no metálicos. En el caso de los metálicos, fíjate bien lo que va a ocurrir. La estrella o el átomo funcional que me va a indicar que estoy en presencia de un hidruro, ¿sí?, es el hidrógeno. Este hidrógeno que va a trabajar con carga de +1 y -1. Por lo tanto, en este caso, yo tengo un metal
sé que trabaja con carga positiva y por lo tanto mi hidrógeno tendría que trabajar con carga negativa. En el caso de los no metales, observa, no metales, trabaja con carga negativa el no metal y el hidrógeno aquí tendría que adoptar no la carga negativa que está utilizando aquí en los metales, sino al contrario, la carga positiva de +1. Dices, oiga, espéreme, el no metal es negativo y se supone que la regla de escritura de fórmula menciona que primero es el positivo y después el más electronegativo, ¿sí? Y digo, sí, perfecto, eso está muy bien, pero para los hidruros, estos que tenemos aquí son los únicos compuestos inorgánicos que no cumplen la regla de escritura de fórmula, ¿sí? No cumplen esa regla, ¿sí? La regla de formulación, ¿sí? No la cumple. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que primero es el positivo, después el negativo. Y aquí no. Aquí primero es el negativo y después el positivo. Y lo encierro aquí para que lo tengas presentes. Después tenemos el hidróxido. Y dices, ¿y ahí cuál sería el elemento o el grupo funcional? Dices, hidro de hidrógeno y óxido de oxígeno. El grupo funcional para estos compuestos es el OH y esto trabaja con carga de -1. Para estos, pues hay una ventaja. ¿Por qué? Porque no va a reaccionar lógicamente con un no metal, sino solamente tenemos metal que reacciona con el OH, ¿sí? Aquí está trabajando con carga negativa. Y solamente de esa manera tenemos la presencia de este tipo de compuestos. ¿Va? Continuamos. Entonces, ahí ya tenemos óxidos, hidruros e hidróxidos. Y acá vamos a continuar con los ácidos, que también son sustancias inorgánicas. De este lado vamos a localizar al hidrógeno, pero el hidrógeno va a estar trabajando, ¿sí? Va a darle la identidad a estas sustancias, pero solamente va a utilizar su carga positiva, ¿sí? Va a estar cargado positivamente. En esta parte tenemos a los hidrácidos y a los oxiácidos. Y dices, a ver, espéreme tantito, ¿cómo? ¿Qué dijo? Bueno, hidrácidos quiere decir que son pues los ácidos simples, básicos, los sencillos, que solamente es el hidrógeno, que está trabajando con +1, que se va a reaccionar con el no metal, que es negativo, ¿va? Y de esta manera tenemos un ácido. Y te acordarás hace un momento que vimos a los hidruros y son no metálicos. El hidrógeno, observa, está del lado derecho de tu fórmula o tiene que estar del lado derecho. Y en los ácidos, el hidrógeno ocupa el lado izquierdo de tu fórmula. Ahora, en esta parte de aquí, observa oxi y ácido. Quiere decir que vamos a tener el hidrógeno que va a reaccionar con el no metal formando el ácido, pero que este no metal va a tener en su estructura iónica al oxígeno, ¿sí? Y por eso se llama
oxiácido. ¿Sí? Aquí se forma el ácido y acá tenemos al metiche del oxígeno, ¿verdad? Por último tenemos las sales. Las sales se clasifican en sales básicas o neutras, que sería solamente un metal más el no metal. Tenemos, por ejemplo, la oxisal, que sería una sal que se compone del metal más el no metal, pero el no metal tiene en su estructura oxígeno, por eso es oxi de oxígeno y sal, ¿va? O sea, es una sal que contiene oxígeno. Aparte tenemos, por ejemplo, a los o las sales ácidas, ¿sí? Y las sales básicas, ¿va? ¿Y qué ocurre? Pues voy a tener una sal con hidrógeno intermedio y una sal con un OH intermedio, ¿sí? Un hidróxido. Por ejemplo, yo aquí puedo tener el metal más el hidrógeno, así, todo esto negativo, y aquí sería una oxisal, ¿sí? También lo puedo encontrar de esta manera, sin el oxígeno, y sigue siendo una oxisal. De este otro lado tenemos, por ejemplo, el metal más el OH y el no metal, así, ¿va? Y aquí sería una oxisal, ¿sí? Y nos quedamos hasta aquí para no hacer tan largo este video, porque solamente es identificación.